Durante siglos, la Gran Pirámide de Giza ha permanecido en pie como un gigante de piedra que desafía a la lógica, la ciencia y al mismísimo tiempo. Con más de 2 millones de bloques, cada uno de hasta 2,5 toneladas, colocados con una precisión milimétrica. ¿Qué fuerza, conocimiento o propósito oculto llevó a una civilización de hace más de 4.000 años a construir algo que ni con toda nuestra tecnología podríamos replicar hoy con exactitud? Algunos dicen que fue con rampas, otros aseguran que rodaban las piedras, y hay quienes creen que la clave estuvo en el agua. Teoría de los bloques rodantes. ¿Es posible que una solución tan simple como atar troncos a bloques de piedra haya sido la clave para construir las majestuosas pirámides de Egipto? Esta pregunta ha intrigado a investigadores durante décadas. La teoría de los bloques rodantes sugiere que los antiguos egipcios podrían haber utilizado troncos como ruedas improvisadas para mover los enormes bloques de piedra necesarios para edificar las pirámides. Inspirada por el físico Daniel Bohr, esta idea fue probada con éxito a menor escala por estudiantes, demostrando su viabilidad. La construcción de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza, ha sido objeto de numerosas teorías. La teoría de los bloques rodantes plantea que, en lugar de arrastrar los bloques sobre la arena, los egipcios los colocaban sobre cilindros de madera, permitiendo que rodaran con mayor facilidad. Esta técnica habría reducido significativamente la fricción y el esfuerzo necesario para transportar los bloques desde las canteras hasta el sitio de construcción. Un experimento realizado por estudiantes de física consistió en envolver un bloque de concreto con cuerdas y colocar troncos a modo de ruedas. Al aplicar fuerza, el bloque se desplazó con relativa facilidad, validando la hipótesis de que los egipcios podrían haber utilizado un método similar. Este experimento no solo demostró la eficacia de la técnica, sino que también resaltó la posibilidad de que los antiguos constructores egipcios aplicaran principios físicos básicos para resolver desafíos logísticos complejos. Además, se ha sugerido que los egipcios podrían haber utilizado una combinación de métodos para mover los bloques. Por ejemplo, podrían haber rodado los bloques sobre troncos hasta un punto determinado y luego utilizar rampas para elevarlos a las alturas necesarias. Esta combinación de técnicas habría optimizado el proceso de construcción, permitiendo la edificación de estructuras tan monumentales en un periodo relativamente corto. Según investigaciones recientes, los egipcios podrían haber utilizado también agua para facilitar el transporte de los bloques. Al verter agua sobre la arena frente a los trineos que transportaban los bloques, se reducía la fricción, permitiendo un desplazamiento más suave. Esta técnica, combinada con el uso de troncos como ruedas, habría sido una solución ingeniosa para los desafíos de la construcción. La rampa. ¿Podría una simple rampa haber sido la clave para erigir las colosales pirámides de Egipto? Esta teoría, ampliamente aceptada por arqueólogos y egiptólogos, sugiere que los antiguos egipcios utilizaron sistemas de rampas para transportar y elevar los enormes bloques de piedra necesarios para construir estas majestuosas estructuras. La idea es que, mediante rampas de diferentes diseños, rectas, en zigzag o espirales, los trabajadores podían mover los bloques desde las canteras hasta las alturas requeridas en la construcción. La evidencia arqueológica respalda esta teoría. En el sitio de Hadnub se descubrió un sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad, utilizado para transportar bloques de alabastro. Este hallazgo proporciona una visión tangible de las técnicas empleadas por los egipcios en la construcción de sus monumentos. Además, se han encontrado restos de rampas y herramientas en las cercanías de las pirámides, lo que sugiere que estos sistemas eran una parte integral del proceso de construcción. La inclinación y el diseño de las rampas habrían sido cuidadosamente calculados para soportar el peso de los bloques y permitir su ascenso sin comprometer la estabilidad de la estructura. El papiro Anastasi, un documento egipcio antiguo, plantea problemas matemáticos relacionados con la construcción de rampas, lo que indica que los egipcios tenían un conocimiento avanzado en ingeniería y matemáticas aplicado a la construcción. Los pozos de agua. ¿Es posible que el agua haya sido la herramienta secreta en la construcción de las pirámides de Egipto? La teoría de los pozos de agua propone que los antiguos egipcios utilizaron sistemas hidráulicos para facilitar el transporte y elevación de los pesados bloques de piedra. Esta idea sugiere que,
Mediante canales y pozos llenos de agua, los bloques podían ser flotados o elevados utilizando la fuerza del agua. Investigaciones recientes han descubierto evidencia de sistemas hidráulicos complejos en las cercanías de las pirámides, incluyendo canales y pozos que podrían haber sido utilizados para este propósito. Además, se ha propuesto que un pozo vertical central, que se inundaba y drenaba repetidamente, permitía operar un ascensor flotante de madera capaz de elevar entre 50 y 100 toneladas de piedra a la vez. Los egipcios ya utilizaban sistemas hidráulicos avanzados en su agricultura, como el shaduf, una herramienta para elevar agua desde los canales de riego. Esto demuestra su comprensión y dominio de la hidráulica, lo que hace plausible que aplicaran estos conocimientos en la construcción de las pirámides. La formación de rocas. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan moldeado las piedras de las pirámides en lugar de tallarlas? Esta teoría sugiere que los bloques de piedra caliza utilizados en la construcción de las pirámides podrían haber sido creados mediante un proceso de aglomeración, similar al hormigón moderno. El científico Joseph Davidovits propuso que los egipcios disolvían piedra caliza con alto contenido de kaolinita en agua, mezclándola con cal y natrón, y luego vertían esta mezcla en moldes para formar los bloques. Esta hipótesis ha sido respaldada por algunos estudios que encontraron microestructuras en los bloques de la Gran Pirámide que no se encuentran en la piedra caliza natural. Sin embargo, muchos egiptólogos y geólogos se muestran escépticos, argumentando que la mayoría de los bloques muestran características de piedra natural tallada. En la tumba de Yeutiotep, de la dinastía 12, se encontró una ilustración que muestra a 172 hombres arrastrando una estatua de 60 toneladas sobre un trineo, lo que indica que los egipcios tenían métodos efectivos para mover grandes bloques de piedra. Teoría de la correlación de Orión. ¿Podría la disposición de las pirámides de Giza reflejar las estrellas del cinturón de Orión? La teoría de la correlación de Orión, propuesta por Robert Bauval y Adrian Gilbert, sugiere que las tres pirámides principales de Giza están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión, asociadas con el dios Osiris en la mitología egipcia. Esta teoría también plantea que los canales de ventilación de la Gran Pirámide apuntan hacia estrellas específicas, como Orión y Sirio, lo que podría indicar una conexión astronómica y religiosa en la construcción de las pirámides. Sin embargo, algunos astrónomos han criticado esta teoría, argumentando que la alineación no es exacta y que las constelaciones como Orión no eran reconocidas en Egipto hasta épocas posteriores. Gran Esfinge, situada cerca de las pirámides, podría estar alineada con la constelación de Leo, lo que sugiere una representación del cielo en la disposición de estos monumentos. La proporción áurea. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan utilizado la proporción áurea en la construcción de las pirámides? Esta teoría sugiere que la Gran Pirámide de Giza fue diseñada siguiendo el número áureo, también conocido como Phi, aproximadamente 1.618, una proporción matemática que ha sido asociada con la belleza y la armonía en diversas culturas y épocas. La proporción áurea se encuentra en numerosas estructuras naturales y ha sido utilizada en el arte y la arquitectura a lo largo de la historia. En el caso de la Gran Pirámide, algunos investigadores han observado que la relación entre la altura de la pirámide y la mitad de la longitud de su base se aproxima al valor de Phi. Esta observación ha llevado a la hipótesis de que los constructores egipcios podrían haber aplicado esta proporción en el diseño de la pirámide para lograr una estructura estéticamente armoniosa y estructuralmente estable. Sin embargo, la evidencia de que los antiguos egipcios conocían y aplicaban conscientemente la proporción áurea es objeto de debate entre los expertos. Algunos estudios sugieren que las proporciones observadas podrían ser el resultado de coincidencias o de la aplicación de principios geométricos diferentes. Por ejemplo, se ha propuesto que los egipcios podrían haber utilizado triángulos con proporciones 3:4:5, conocidos por su capacidad para formar ángulos rectos, en lugar de basarse en la proporción áurea. Además, la falta de documentación escrita que indique el uso deliberado de Phi en la arquitectura egipcia antigua dificulta la confirmación de esta teoría. A pesar de ello, la idea de que la proporción áurea pudo haber influido en el diseño de la Gran Pirámide sigue siendo una posibilidad intrigante que continúa siendo explorada por investigadores y entusiastas de la historia y la arquitectura. Algunos estudios han encontrado que la inclinación de las caras de la Gran Pirámide forma un ángulo de aproximadamente 51 grados 50 minutos,
lo que coincide con el ángulo de un triángulo que tiene una relación de lados basada en la proporción áurea. Esta coincidencia ha sido utilizada como argumento a favor de la hipótesis de que los egipcios aplicaron conscientemente esta proporción en el diseño de la pirámide. Proposición de los 8 lados. Es posible que la Gran Pirámide de Giza tenga 8 lados en lugar de los 4 que percibimos a simple vista. Esta teoría propone que cada una de las caras de la pirámide está ligeramente cóncava, creando la ilusión de 8 lados cuando se observa desde ciertos ángulos o en condiciones de iluminación específicas. La existencia de esta concavidad fue documentada por primera vez en 1940 por el piloto británico Peg Groves, quien notó la división de las caras de la pirámide durante un vuelo al atardecer. Desde entonces, varios estudios han confirmado que las caras de la Gran Pirámide presentan una ligera depresión hacia el centro, dividiéndolas en 2 planos distintos y creando el efecto de 8 lados. La razón detrás de esta concavidad ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos expertos sugieren que podría haber sido una decisión estructural para mejorar la estabilidad de la pirámide, permitiendo que las caras resistieran mejor las fuerzas externas y el paso del tiempo. Otros proponen que podría tener un significado simbólico o religioso relacionado con la cosmología egipcia y la representación del universo. Además, se ha observado que este efecto de 8 lados es más visible durante los equinoccios, cuando la luz del sol incide de manera particular sobre las caras de la pirámide, resaltando las divisiones. Esta observación ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que la concavidad fuera diseñada intencionadamente para interactuar con fenómenos astronómicos, reflejando el profundo conocimiento que los antiguos egipcios tenían del cielo y sus ciclos. Esta teoría es que la concavidad de las caras de la Gran Pirámide es tan sutil que no es perceptible desde el nivel del suelo, y solo puede ser apreciada desde el aire o mediante fotografías tomadas en momentos específicos del día o del año. Esta característica ha contribuido a que el fenómeno pasara desapercibido durante siglos, hasta ser redescubierto en tiempos modernos. La piedra angular que falta. Es posible que la cúspide de la Gran Pirámide de Giza haya estado coronada por una piedra angular que hoy falta. Este enigma ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante siglos. La piedra angular, también conocida como piramidión, era la pieza final que completaba la estructura piramidal. Se cree que estaba hecha de granito, caliza o diorita, y que estaba recubierta de oro o electrum para reflejar los rayos del sol. Su ausencia ha dado lugar a diversas teorías sobre su destino. Algunos expertos sugieren que la piedra angular fue retirada o destruida durante saqueos en la antigüedad, mientras que otros creen que nunca se colocó debido a la interrupción de la construcción. La falta de evidencia arqueológica concreta ha impedido confirmar cualquiera de estas hipótesis. Sin embargo, la existencia de piramidios en otras pirámides egipcias respalda la idea de que la Gran Pirámide también tuvo uno. El piramidión de la Pirámide Roja, otra de las grandes pirámides de Egipto, fue encontrado y reconstruido por expertos. Esto proporciona una referencia tangible sobre cómo pudo haber sido la piedra angular de la Gran Pirámide. La reconstrucción muestra una pieza de piedra caliza con una forma piramidal perfecta, lo que refuerza la teoría de que la Gran Pirámide también tuvo una piedra angular similar. Los puntos cardinales. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios alinear la Gran Pirámide de Giza con una precisión casi perfecta hacia los puntos cardinales? Esta hazaña ha sido objeto de asombro y estudio durante décadas. La pirámide está orientada con una desviación mínima de 0,067 grados, lo que es notable considerando la falta de tecnología moderna en la época de su construcción. Investigaciones recientes sugieren que los egipcios pudieron haber utilizado el equinoccio de otoño para lograr esta alineación. Durante el equinoccio, el sol se eleva exactamente por el este y se pone por el oeste, proporcionando una referencia natural para la orientación. Además, se cree que utilizaron herramientas simples como el gnomon, una vara vertical que proyecta una sombra. Para determinar las direcciones cardinales con precisión, las 3 pirámides de Giza exhiben el mismo grado de error en su alineación, giradas ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj respecto a los puntos cardinales. Esto sugiere que los constructores utilizaron un método común para todas ellas, lo que refuerza la teoría del uso del equinoccio y herramientas como el gnomon para su orientación. Teoría de Benben. ¿Podría la forma de las pirámides egipcias estar inspirada en un antiguo símbolo mitológico conocido como la piedra Benben? En la mitología egipcia, la piedra Benben representaba el montículo primordial que emergió de las aguas del caos al comienzo de la creación.
Se creía que era el lugar donde el dios Atum se posó por primera vez, dando inicio a la creación del mundo. La piedra Benben era venerada en el templo de Ra en Heliópolis, y se considera que su forma piramidal inspiró la arquitectura de las pirámides y los obeliscos. El piramidión, la piedra angular que coronaba las pirámides, también se conoce como piedra Benben. Esta conexión sugiere que las pirámides no solo eran tumbas monumentales, sino también representaciones simbólicas del montículo primordial y la creación del mundo. Muchas piedras Benben, a menudo talladas con imágenes e inscripciones, se encuentran en museos de todo el mundo. Estas piedras proporcionan una visión tangible de la importancia simbólica y religiosa que tenían en el antiguo Egipto y refuerzan la conexión entre la mitología y la arquitectura de las pirámides. Teoría de la bombilla de Dendera. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan utilizado tecnología eléctrica avanzada, como bombillas, en sus templos? Esta teoría se basa en los relieves encontrados en el templo de Hathor en Dendera, que muestran figuras que algunos interpretan como representaciones de bombillas eléctricas. Los defensores de esta hipótesis señalan que las imágenes muestran una serpiente dentro de un objeto similar a una bombilla, conectado a lo que parece ser una fuente de energía. Sin embargo, la mayoría de los egiptólogos y arqueólogos interpretan estos relieves de manera diferente. Según la interpretación académica, la imagen representa al dios emergiendo de una flor de loto, simbolizando el renacimiento y la creación. La serpiente representa al dios, y la flor de loto es un símbolo común en la iconografía egipcia. A pesar de estas interpretaciones académicas, la teoría de la bombilla de Dendera ha capturado la imaginación popular y ha sido objeto de numerosos documentales y artículos que exploran la posibilidad de tecnología avanzada en el antiguo Egipto. Esta fascinación refleja nuestro deseo de encontrar conexiones entre las civilizaciones antiguas y la tecnología moderna. Teoría de las antiguas centrales eléctricas. ¿Podrían las pirámides de Egipto haber funcionado como generadores de energía? Esta teoría sugiere que la Gran Pirámide de Giza no fue construida únicamente como tumba, sino que también pudo haber servido como una antigua central eléctrica. Los proponentes de esta idea señalan que la estructura de la pirámide, con sus cámaras internas y materiales conductores, podría haber sido diseñada para generar y transmitir energía. Esta teoría se basa en la observación de que la pirámide contiene materiales como granito, que tiene propiedades conductoras, y que su diseño interno podría haber facilitado la transmisión de energía. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica que respalde la existencia de tecnología eléctrica en el antiguo Egipto, y la mayoría de los expertos consideran esta teoría como especulativa. A pesar de la falta de evidencia concreta, la idea de que las pirámides podrían haber sido utilizadas para generar energía ha inspirado investigaciones y experimentos modernos que exploran las propiedades energéticas de las formas piramidales. Estos estudios, aunque no confirman la teoría, demuestran el interés continuo en las posibles aplicaciones de las antiguas estructuras. Teoría del almacenamiento. ¿Y si las pirámides de Egipto no fueran monumentos funerarios ni portales cósmicos, sino gigantescos graneros? Así, sin más, una de las teorías más desconcertantes, criticadas y al mismo tiempo virales sobre las pirámides, emergió de la voz del neurocirujano y político estadounidense Ben Carson, quien en una entrevista televisiva de 2015 afirmó que estos colosos de piedra no eran tumbas, sino depósitos construidos por el mismísimo José, el personaje bíblico, para almacenar grano durante los 7 años de abundancia que precedieron a los 7 de hambruna, según el relato del Génesis. De entrada, la afirmación fue recibida con una mezcla de incredulidad, asombro y, en algunos círculos, carcajadas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la teoría se esparció como pólvora, atrayendo la atención de medios internacionales, generando titulares y debates que trascendieron lo académico para instalarse en el imaginario colectivo. ¿Por qué tuvo tanto impacto una idea sin evidencia arqueológica sólida? Tal vez por la fuerza de su narrativa bíblica, o quizás porque a veces las explicaciones más extravagantes encuentran eco donde menos se espera. Ahora bien, para entender por qué esta teoría resulta tan polémica, hay que observar lo que sí se ha descubierto en el interior de las pirámides. Las grandes cámaras internas, pasadizos angostos y estructuras de ventilación verticales no están diseñadas para almacenar nada, mucho menos toneladas de grano. Las condiciones de temperatura, ventilación y distribución del espacio no se ajustan a ninguna lógica de almacenamiento agrícola. Por el contrario, tanto los jeroglíficos como los ajuares funerarios hallados, los sarcófagos vacíos y las alineaciones rituales apuntan, casi sin excepción,
a propósitos mortuorios. No obstante, lo que vuelve esta teoría particularmente sabrosa para el debate público es la forma en que combina dos ingredientes difíciles de ignorar: religión e historia antigua. Al vincular directamente a las pirámides con un relato bíblico, se crea una narrativa alternativa que apela a la fe más que a la ciencia. Y en ese punto, muchas personas encuentran una historia más coherente con su visión del mundo que la ofrecida por la egiptología oficial. Es por eso que, aunque la comunidad académica la ha desmentido en múltiples ocasiones, sigue apareciendo cada tanto en redes sociales, foros y programas televisivos como si fuera una novedad. Además, hay otro elemento que ha contribuido a su difusión: la persistente fascinación con la figura de José, quien en el relato bíblico del Génesis es descrito como un hombre con capacidades casi sobrenaturales para interpretar sueños y prever catástrofes. Según la versión defendida por Carson, el faraón de aquel entonces, impactado por la visión del joven hebreo, habría confiado en él para organizar el almacenamiento de alimentos en preparación para la gran hambruna que se avecinaba. ¿Y qué mejor lugar para almacenar el grano que dentro de una pirámide monumental invulnerable al saqueo y a los elementos? Teoría de la nave espacial, Esfinge. ¿Y si te dijeran que justo debajo de una de las esculturas más icónicas del planeta duerme una nave espacial lista para despegar? Aunque suene como algo sacado de una película de ciencia ficción, esta es precisamente la premisa que ha capturado la imaginación de miles de personas alrededor del mundo. La gran Esfinge de Giza, con su eterna mirada de piedra, podría estar resguardando en su interior tecnología no humana, oculta desde tiempos inmemoriales por una civilización que quizá no era de este mundo. Desde luego, todo empieza con una observación evidente: la Esfinge no solo es colosal, sino que también es profundamente misteriosa. Con más de 20 metros de altura y 73 de largo, esta figura mitad león, mitad hombre, ha resistido el paso de los milenios y continúa generando más preguntas que respuestas. Y como era de esperarse, en un monumento donde todo parece estar cubierto de simbolismo, erosión inexplicable y secretos enterrados, las teorías más extravagantes no tardaron en surgir, pero entre todas ellas, hay una que destaca por su audacia: la teoría de la nave espacial. Según algunos entusiastas del fenómeno OVNI y seguidores de la llamada arqueología alternativa, bajo la Esfinge existe una cámara secreta, o incluso varias, que contienen no solo tecnología avanzada, sino una nave extraterrestre intacta, protegida durante siglos por el propio monumento, como una especie de guardián de piedra. De acuerdo con estos teóricos, la Esfinge no fue construida únicamente como símbolo del poder del faraón, sino como un marcador o portal. Y no es casualidad, afirman, que esté alineada astronómicamente y posea dimensiones enigmáticamente proporcionales. Algunos incluso sostienen que su ubicación, justo frente a las pirámides, fue deliberadamente elegida para marcar el punto exacto donde debía ocultarse ese objeto de otro mundo. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Pues bien, aquí entra en escena el llamado Salón de los Registros, una cámara mítica que, según la tradición esotérica difundida por Edgar Cayce en el siglo XX, contendría los secretos de la civilización atlante, tecnología avanzada incluida. Este salón, según Cayce, se encontraría precisamente bajo la Esfinge, y aunque su visión se considera pseudocientífica, su influencia fue tan poderosa que incluso generó expediciones reales a Egipto para tratar de encontrar indicios físicos de su existencia. Lo más intrigante es que en la década de 1990, un equipo de geólogos estadounidenses, liderado por Thomas Dobecki y John Anthony West, afirmó haber detectado anomalías sísmicas en el subsuelo, bajo las patas delanteras de la Esfinge. Según su interpretación, estas anomalías podrían indicar la presencia de cámaras subterráneas, aunque la egiptología oficial descartó que esas cavidades tuvieran algún valor arqueológico. Ahora bien, como si eso no fuera suficientemente jugoso, también hay quienes apuntan a registros más recientes. En 1995, se desató una controversia tras el uso de tecnología de escaneo por radar que detectó espacios en la roca bajo la Esfinge. De inmediato, los rumores se dispararon. Algunos afirmaron que lo que se hallaba ahí eran los restos de una nave interestelar. Otros hablaron de un archivo codificado por civilizaciones no humanas. Incluso, surgieron hipótesis aún más radicales que conectaban la Esfinge con Marte, basándose en similitudes con supuestas estructuras vistas en el planeta rojo a través de imágenes satelitales de la NASA. Y sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante,
porque a pesar de los múltiples estudios, excavaciones, sondeos y análisis, nadie ha logrado refutar con certeza total la posibilidad de cámaras ocultas. Tampoco se ha demostrado que no existan. Lo que sí se sabe es que las autoridades egipcias han restringido con severidad las exploraciones subterráneas en los alrededores de la Esfinge desde hace décadas. Para muchos, esto no es más que una medida lógica de preservación arqueológica, pero para otros, representa una clara señal de encubrimiento. ¿Qué podrían estar escondiendo? ¿Por qué tanto misterio bajo el guardián de Giza? Como si todo esto no fuera suficiente, las dimensiones y la erosión de la Esfinge también alimentan la teoría. Algunos investigadores alternativos sostienen que los patrones de desgaste en su cuerpo indican una antigüedad muy superior a la que admite la egiptología tradicional. Si esto fuera cierto, y la Esfinge fuera incluso anterior a las propias pirámides, entonces, ¿quién la construyó? ¿Y para qué? Atlántida. ¿Qué pasaría si las pirámides de Egipto no fueran enteramente egipcias? ¿Y si detrás de su asombrosa construcción se escondiera una civilización mucho más antigua, más avanzada y completamente olvidada por la historia oficial? Así surge la teoría de la Atlántida, una de las más provocadoras, misteriosas y también rechazadas por la comunidad académica, pero imposible de ignorar. Todo comienza con Platón. El filósofo griego fue el primero en hablar de la Atlántida hace más de 2000 años, describiéndola como una poderosa civilización con conocimientos y tecnologías muy por encima de su tiempo, que desapareció de la faz de la Tierra tras un catastrófico evento. A partir de ese momento, la leyenda se arraigó profundamente en el imaginario colectivo, pero no fue hasta que los investigadores modernos comenzaron a mirar las pirámides egipcias con otros ojos que la idea dio un giro fascinante. ¿Y si los atlantes no solo existieron, sino que fueron los verdaderos arquitectos de las pirámides? Ahora bien, la primera conexión surge de una pregunta elemental. ¿Cómo es posible que una civilización del tercer milenio, antes de Cristo, pudiera cortar, transportar y ensamblar bloques de más de 2.500 kilogramos con una precisión milimétrica y una alineación que desafía incluso los instrumentos modernos? Porque la Gran Pirámide de Giza, más allá de su tamaño colosal, posee detalles que no pueden pasarse por alto. Está orientada con una precisión de solo 0,067 grados respecto al norte verdadero. Sus dimensiones parecen reflejar proporciones matemáticas vinculadas al número pi y la proporción áurea. Además, algunos sostienen que está alineada con el cinturón de Orión, lo cual añade una capa astronómica a este ya extraño rompecabezas. Dicho esto, los defensores de la teoría Atlante afirman que todo esto no pudo ser producto del ingenio egipcio con herramientas de cobre y trineos rudimentarios. En su lugar, proponen que los egipcios habrían heredado conocimientos olvidados de una civilización anterior, una que dominaba la ingeniería, la astronomía y las matemáticas, con una soltura que no encajaría en ningún otro contexto histórico conocido. Y aquí es donde la Atlántida entra en escena, como la candidata ideal para haber legado ese conocimiento. A medida que profundizamos, el relato se vuelve aún más tentador. Algunos teóricos afirman que los atlantes no solo transmitieron saberes, sino que podrían haber participado directamente en la construcción. ¿La prueba? Según ellos, hay similitudes arquitectónicas y simbólicas entre pirámides en distintas partes del mundo, desde Mesoamérica hasta Camboya, pasando, por supuesto, por Egipto. ¿Una coincidencia? Puede ser. ¿O una huella común de una civilización madre desaparecida? La duda queda plantada. Pero el argumento no termina ahí. En el propio guión que tienes entre manos, se plantea que las pirámides no deberían haberse construido con los recursos conocidos de la época. Esa frase, breve pero potente, encapsula el asombro que ha alimentado innumerables teorías paralelas. Si algo no encaja en el marco de la lógica arqueológica, entonces alguien, en algún lugar, quizás supo más de lo que creemos. Desde luego, esta teoría también tiene sus detractores, y muchos. Arqueólogos, egiptólogos y científicos han rechazado la idea de la Atlántida como fuente de conocimiento egipcio por una razón clara. No existe evidencia física de su existencia. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni un solo objeto, inscripción o ruina que pueda atribuirse sin duda a los atlantes. Platón, afirman los escépticos, hablaba en alegorías, no en hechos históricos. A pesar de todo, la idea persiste. Y no solo persiste, crece. Series documentales, novelas, videojuegos y películas han mantenido viva la llama atlante, dotándola de un manto de misterio irresistible. Porque más allá de su validez científica, esta teoría toca una fibra especial, el deseo humano de descubrir algo más grande, algo oculto y olvidado, algo que pueda redefinir por completo nuestra historia.